¿Crees en Dios? Si tu respuesta fue sí, ahora, ¿crees a Dios? Esa pregunta es la que deberíamos de hacernos, porque muchas veces podemos decir que creemos en Dios, pero si creemos en Dios, esa fe nos va a llevar, si creemos, nos va a llevar a movernos, a vivir de una manera recta, de una manera que agrade a Dios. Creer en Dios es una cosa, creer que hay un solo Dios es una cosa, porque el Señor lo puso en cada uno de nosotros, de que creamos en Él, de que sepamos que hay un Dios, que hay un Creador. Ahora reconocerlo es lo complicado. Muchas veces las personas dicen, creo a Dios, pero si creemos en Dios, ok, ¿por qué si dices que crees en Dios, por qué no vives bajo los estándares de Dios? Tu fe, sin obras, es muerta. La fe nos lleva a movernos, a vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, si creemos a Dios, nos apartaremos de toda maldad, de toda iniquidad. Ahora, ¿por qué digo esto? El mensaje de hoy va a ser el del libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Voy a hacer lo más literal posible para explicar este versículo. Un solo versículo que anda rondando por el mundo, por diferentes puntos de vista y diferentes entendimientos, sacando el versículo de contexto y no entendiendo realmente lo que significa el versículo, o lo que dice el pasaje, lo que dice el contexto, lo que trata de decir Pablo a todos los creyentes. Ahora, si gustan acompañarme, en el libro de Romanos, capítulo 8, está un versículo, el versículo 14, capítulo 6, versículo 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, la razón por la cual escogí este versículo y quiero enfatizarlo, solamente un versículo, pero eso nos va a decir, y les voy a decir lo más literal, lo que significa estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Porque he escuchado muchas enseñanzas y he escuchado a muchas personas que se justifican diciendo, ya no estamos bajo la ley, ya el Antiguo Testamento no nos corresponde a nosotros, eso fue para los judíos, el Antiguo Testamento ya pasó, ahora nosotros somos del Nuevo Testamento, nosotros somos en Yeshua, nosotros somos en Jesús. Déjenme decirles que no están entendiendo bien esas personas que he escuchado, no están entendiendo bien lo que es el verdadero, lo que la palabra de Dios dice de acuerdo a lo que es el Evangelio y cuál es la simiente de Abraham, cuál es bajo la ley y qué es bajo la gracia. ¿Por qué nos justificamos o por qué las personas muchas veces se justifican? Por seguir los deseos de la carne, gratificar la carne, vivir de acuerdo a lo bueno. Somos libres porque estamos bajo la gracia. Ahora, ¿perseveraremos en pecado? Dice el capítulo 6 de este mismo libro, verso 1. De ninguna manera. Si ya somos justificados del pecado, ¿por qué aún viviremos en el pecado? Ahora, el versículo 14 nos dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará significa que no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si hemos muerto al pecado por la fe en Jesucristo, esa fe nos llevará a morir, dice la Escritura, que la muerte del viejo hombre, dice que entierra, uno muere cuando recibe a Jesucristo, realmente ha creído en su corazón y entierra a ese viejo hombre, ese viejo yo, que seguía y vivía a los estándares, de acuerdo a los estándares del mundo, y el pecado obraba en el miembro de esas personas. El miembro en la Biblia está hablando del cuerpo. En mis miembros, dice Pablo, significa de que ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice el libro de 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido y muy usado. Y vemos ahí lo que dice nueva. Esa palabra nueva se relaciona con el reino de Dios. Significa que somos unas personas de reino cuando hemos aceptado la gracia de Dios en Yeshua. Lo que vemos aquí es de que este versículo no me dice que ya no voy a tomar las leyes del Antiguo Testamento y las voy a hacer a un lado, y no me está diciendo eso. Si echan un vistazo al capítulo 7, versículo 7, habla de la ley. La ley nos enseña el pecado. Ahora, si van al versículo 12, la ley en verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice el capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 12. Si la ley es buena, ¿por qué nosotros lo hacemos a un lado y decimos, ya no estamos bajo la ley? El significado de este versículo es de que cuando dice que ya nos dice, pues no estáis bajo la ley, lo que significa es que ya no estamos bajo el juicio de la ley. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, la paga del castigo de la ley es la muerte. Entonces, si nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué murió Cristo? Muchos vamos a responder, porque murió por mi parte, ¿ok? Tomó mi lugar para salvarnos. Bueno, eso es correcto. Pero Jesús murió llevando en sí la condenación de la ley. Ahora, si estamos en Cristo, si estamos en Yeshua, nosotros somos libres de esa ley por la fe que tenemos. Pero no significa que no guardemos los mandamientos, sino que cumplimos los mandamientos cuando vivimos y hemos muerto a la ley del pecado. Si ven el versículo 4 del capítulo 7 del libro de Romanos, habla de que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque ya no estamos sujetos a la ley. Ya la condenación, la maldición de la ley ya no está sobre nosotros. Ya no está sobre nosotros esa condenación. Eso es lo que significa no estar ya no estar bajo la ley. No significa que ya no voy a guardar los mandamientos, sino que al contrario, cuando ya he muerto a esa ley y ya no estoy bajo esa ley, significa que he muerto, ahora vivo, soy de uno que murió por mí. El versículo 4 del capítulo 8 del libro de Romanos nos enseña de que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumple la justicia de la ley? ¿Cómo es que se cumple la justicia de la ley? Andando en espíritu. Andando en el espíritu cumplimos los mandamientos, cumplimos la ley. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, benignidad, bondad, paz, mansedumbre, templanza y todo lo que dice la Escritura acerca de los frutos de andar en el espíritu. Entonces, vuelvo a repetir, cuando dice que no estamos bajo la ley, no significa en ninguna manera que no guardemos los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, porque los que están allá son los mismos que tenemos aquí, más que las que están allá. Es la perspectiva que Dios esperaba que se cumpliesen acá, y acá nos lo enseña. Por ejemplo, dice la Escritura que no cometerás adulterio. Dice en el Antiguo Testamento, este es el mandamiento: no cometerás adulterio. Y luego dice el Señor en Mateo, en los evangelios dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, eso es lo que dijo allá. Es más difícil acá en el Nuevo Testamento.
Ahora, cuando hemos recibido la gracia de Dios, hemos aceptado y hemos muerto a esa ley, hemos creído en el Señor, entonces el Señor nos liberó de esa culpa, de ese castigo que merecíamos la muerte, porque la ley nos condena, la ley nos mata, la ley nos dice que estamos muertos. ¿Por qué? Porque transgredimos los mandamientos de Dios. Nos enseña y nos mata, y cuando nos mata, entonces ¿qué necesita? Dice, para guiarnos a Cristo, nos enseña que necesitamos Salvador. Entonces me guía a buscar Salvador, porque la ley me condena, me mata. Entonces cuando ya no estamos bajo esa ley, ya hemos muerto por la fe en Cristo, ya estamos libres, ya no estamos bajo esa condenación que es la ley. La ley me condena, pero nada en absoluto está hablando de los mandamientos, que no guardemos los mandamientos, porque eso ya pasó, porque eso ya no es para nosotros. En ninguna manera se está refiriendo a eso. Lo que estamos viendo es de que lo que dice el versículo, más que nada, es que cuando ya hemos muerto al pecado, hemos sido justificados de pecado por la fe en Jesucristo, y enterramos nuestro viejo yo, y ahora vivimos una manera que agrada a Dios, una manera justa por haber sido justificados. Vivimos conforme al Espíritu. No hay condenación cuando vivimos conforme al Espíritu. Entonces ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Y eso significa que no vamos a cumplir los mandamientos? Claro que no. Lo que significa es que cumplimos los mandamientos por estar en el Espíritu. Porque dice que el mandamiento se cumple con este versículo: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. Entonces, amar al prójimo, y dice amar a Dios y amar al prójimo, estamos cumpliendo la ley. ¿Y lo podemos hacer en la carne? Claro que no. Ya muertos, siendo una nueva criatura, entonces podemos servir a Dios, entonces podemos obedecer a Dios, y tendremos el deseo de servir a Dios, de obedecer a Dios. Si vemos nuevamente en el capítulo 7, verso 6, dice el capítulo 7, verso 6 del libro de Romanos: pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué? ¿Cómo es que estamos libres de la ley? Por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Lo que significa que estábamos sujetos por la ley, y estábamos condenados bajo la ley. Estábamos condenados bajo la ley, pero por la fe en Yeshua, Él nos liberó de esa condenación. En ninguna manera está hablando de la ley, de no cumplir los mandamientos, de no llevar lo que dice en el libro de los 5 libros y los profetas y la Torá. La Torá es la ley. Entonces, si nosotros decimos ya no es para nosotros, estamos siendo rebeldes y no estamos obedeciendo a la ley. Ahora me dirán, bueno, pero no podemos cumplir, no podemos hacer los sacrificios, eso ya no se hace. Claro que no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Ya no se hace, ¿por qué? En primera, porque Jesucristo fue el último, pero en segunda, es porque ya no hay templo, solamente por eso. Pero el Señor mismo dice, capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 17, habla, el Señor dice, porque hasta que no pase el mundo, dice que ni una tilde se faltará de la ley, hasta que no pase el cielo y la tierra. Lo que está diciendo el Señor ahí en ese versículo significa que la ley va a ser relevante, va a tener valor hasta la Nueva Jerusalén. Y les digo una cosa, en el milenio, en el reino milenial de Jesucristo, en la tierra, cuando va a reinar por 1000 años, dice el profeta Isaías, Zacarías, los profetas dicen
que la ley saldrá de Sión y la palabra de Jehová saldrá de Jerusalén. Cuando habla los profetas, en esos versículos encontramos en Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4, encontramos ese versículo cuando dice que la ley saldrá de Sión. Lo que significa es de que el Señor, cuando reine en Jerusalén, sentado y establecido su reino milenial, entonces va a gobernar con la ley. La ley va, todos los sacrificios que se hacían antes y se van a volver a hacer en aquel tiempo. Así que no le demos y no le quitemos el valor a la ley, porque bueno, el sábado es un mandamiento. En los alimentos, la ley alimenticia es un alimento. Ahora, mucho he tratado de explicar eso, porque muchas personas se justifican diciendo todo lo que Dios creó es bueno para todos los que han aceptado o han creído en la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4. Bueno, entendamos primeramente el contexto y lo que dice Hechos capítulo 10, cuando Pedro se le revela, se le baja un viento, con todo tipo de animales. Dice, no llames impuro lo que he limpiado, lo que limpió el Señor. Ahora, entendamos también bien el contexto. Ahora, lo que dice Marcos, capítulo 19, hablando de los alimentos, cuando dice Marcos, capítulo 7, versículo 19, está hablando de la impureza, lo que contamina al hombre. Y encontramos un versículo muy famoso en ese pasaje. En ese pasaje encontramos, en ese capítulo, en el versículo 19, capítulo 7 del libro de Marcos, encontramos una parte donde dice, con esto hace limpio todos los alimentos. Eso no está de ninguna manera en el idioma original. Eso fue puesto por hombre. Ahora me dirás, ¿a poco el hombre puede mover? Claro que sí. La Biblia que tenemos es traducida. Entonces, por haber sido traducida a nuestro idioma, hay muchas palabras que son puestas por el hombre para ayudarnos a leer. No a entender, sino que ayudarnos a leer correctamente lo que dice. Pero una cosa nos aleja mucho de la verdad. Nos aleja mucho de lo que las palabras dicen. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Cumpliendo la ley. ¿Cómo podemos cumplir la ley? Bueno, se los digo, porque muchos toman este versículo y dicen, ya no estamos bajo la ley. Entonces ya si dice que en el Antiguo Testamento dice que el cerdo es impuro, acá dice que ya es puro, acá dice que ya lo limpió. De ninguna manera. El Señor no cambia los mandamientos. El mandamiento sigue siendo el mismo. Dice en el libro de Levíticos, vosotros haréis diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Entonces nosotros somos un pueblo escogido, nación santa, harán diferencia. Ahora les pregunto, ¿por qué Dios creó a un animal puro y un impuro, un limpio y uno no limpio? ¿Nunca se han preguntado eso? La razón por la cual fue así es que dice, creó un limpio y uno no limpio. Así cuando la persona quiere obedecer a Dios, se va porque es lo que le da Dios, lo que es de acuerdo a su voluntad, y escoge lo que da, lo que es permitido por Dios, y le dice, sí, puedes comer, esto no. Entonces, ese mandamiento también, el mandamiento de los alimentos, nos enseña también cambiar nuestra mentalidad, nos enseña a mejorar nuestra mentalidad. ¿Y cómo? Nos enseña, más que nada, en pocas palabras, nos enseña a obedecer a Dios. Dios, pudiendo crear todo limpio, pero creó uno impuro y uno limpio, para que hagamos diferencia y escojamos lo que Dios nos da. Eso lo dice en el capítulo 4 de 1 Timoteo. Capítulo 4, ahí encontrarán lo que dice acerca de eso. Si entendemos bien el contexto, si entendemos bien las palabras, ahí en ese capítulo
habla de lo que dice, lo que Dios creó es bueno. Lo bueno siempre se relaciona en la Biblia con la voluntad de Dios. Entonces lo que es bueno es lo que es conforme a su voluntad. No todo, sino que lo que es conforme a su voluntad y lo que dice, esto sí y esto no. Ahora estando bajo la gracia, eso me está diciendo que ya por haber muerto y por haber tenido fe y por haber recibido el Evangelio de Yeshua, ahora estoy bajo la gracia. Significa que estoy salvo, no por mis obras, sino por la fe en Yeshua. Eso, tengámoslo muy en cuenta. Y si creemos en Dios, entonces esa fe nos moverá a obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué mencioné los alimentos? ¿El comer me hará más acepto a Dios? Dice Pablo, claro que no. Pero ¿saben qué? Eso nos ayuda a crecer espiritualmente, a obedecerlo, a crecer en acercarnos a Él, a mejorar nuestros caminos, porque no podemos hacerlo, pero tenemos que empezar con algo, a empezar a aprender a obedecer a Dios. No hagan lo mismo en el nombre de Yeshua, de que ponen a un lado el Antiguo Testamento. Si ustedes creen en Yeshua, entonces son simiente de Abraham, y por ser simiente de Abraham, entonces están en el mismo pacto que tiene el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo escogido. Cuando vean esa palabra en el Antiguo Testamento, está hablando a ti y me está hablando a mí. Porque dice la Escritura que somos nosotros los creyentes, somos descendientes de Abraham por la simiente que es Cristo. Cristo es la simiente. Y porque yo estoy en Cristo, dice la Escritura, vean lo que dice al final del capítulo 3 del libro de Gálatas. Al final del capítulo 3 dice, entonces son descendientes de Abraham, entonces dice, descendientes y son de las promesas de Abraham. Bueno, espero que esto les ayude, y es lo que espero y le pido mucho a Dios, para que la verdad de Dios vaya al mundo y no rechacemos la verdad de Dios, porque eso dará oportunidad a los espíritus que nos manipulen y vivamos de acuerdo a lo que los espíritus quieren que vivamos, y pensemos y nos alejemos de los propósitos y los mandamientos de Dios. Que el Señor Yeshua los bendiga ricamente. Shalom.